estamos desde Ciudad Universitaria, en una zona privilegiada, ya que la universidad es responsable de mantener una reserva ecológica, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es uno de los pocos ejemplos de una reserva de este tipo en una ciudad en todo el mundo. Tener una reserva de este tipo para la universidad significa contribuir al bienestar de una ciudad completa. Nos hace muy felices ser parte de este proyecto y del mantenimiento de especies importantes, de especies únicas, en un paisaje que es especial en el sur de la ciudad. Hoy abordaremos este tema en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia en la barra de Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Quédense con nosotros. Como ya vimos, estamos hoy en la zona sur de la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, en Ciudad Universitaria, para platicar de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. La reserva está dentro de Ciudad Universitaria y estamos hoy sentados los invitados y yo en el Jardín Botánico de la UNAM, en los límites con la reserva. Hoy vamos a platicar de lo que significa la responsabilidad de tener una reserva como esta en la Ciudad de México, el trabajo que implica, la forma en que las personas pueden contribuir a cuidarla, a acercarse, a conocerla. Y para ello tenemos a dos invitados que tienen un trabajo muy importante en esta zona. Está con nosotros el doctor Antonio Lot Helgueras. El doctor Antonio Lot es investigador del Instituto de Biología, del cual también fue su director. Ha sido presidente de la Sociedad Botánica de México, vocal de la Flora de México, y desde hace varios años hace un intenso trabajo a cargo de la Reserva Ecológica en una serie de publicaciones, de lineamientos para el cuidado, de trabajo que se hace de investigación aquí. Él nos va a platicar mucho de cómo funciona esta reserva y qué papel juega. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Y está también con nosotros el doctor Zenón Cano Santana. Él estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM e hizo su doctorado en ecología en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios. Es un profesor muy querido en la facultad, muy dedicado a sus estudiantes, que hace trabajo en el campo de la ecología y particularmente jugó un papel central en la creación de la reserva, en cómo se mantiene, en cómo se hacen proyectos de investigación en esta área. Entonces, disfrutemos hoy este lugar natural que es precioso y que ya los invitaremos a visitar. Vamos a hablar en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, sobre la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Para ello, vámonos a una cápsula para que nos introduzcamos en el tema y regresemos a esta conversación. En México existen casi todos los ecosistemas conocidos del planeta, lo que hace que se nos considere un país megadiverso, es decir, que cuenta con una enorme cantidad de especies animales, de plantas, de hongos y otros seres vivos. Para proteger y usar adecuadamente la riqueza de estos ecosistemas, se han creado reservas. En México, las reservas naturales se crean mediante decretos presidenciales y tienen asociada una legislación clara para decidir lo que se puede hacer o no con ellas y en ellas. Se trata de espacios terrestres o acuáticos con un alto valor, ya que el ambiente original ha sido poco alterado. De acuerdo a la UNESCO, México cuenta con un total de 148 reservas registradas, entre las que destacan la de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán, la Reserva de la Biosfera de Xiancá en Quintana Roo, además del Santuario de Ballenas El Vizcaíno en Baja California Sur y las Islas Protegidas del Golfo de Baja California, que son patrimonio de la humanidad por ser únicos en el mundo. Los mexicanos tenemos una enorme responsabilidad ante el mundo por la biodiversidad con que contamos y el alto número de reservas decretadas, por lo que debemos conocerlas, protegerlas, conservarlas y utilizarlas adecuadamente. Bueno, ya vimos en la cápsula, Antonio, lo que es tener una reserva en un país, en una zona natural,
qué papel juega, por qué es importante mantener y cuidar los recursos. Claro, cuando platicamos de México, y lo podemos conversar ahorita, también tenemos una enorme responsabilidad porque nuestro país, y se ha discutido, se ha presentado en diversos foros, es uno de los más biodiversos del mundo. Entonces tenemos ecosistemas, casi todos los ecosistemas representados, tenemos muchos tipos de vegetación, muchos grupos animales importantes, y por eso se ha dado la tarea al país y de una manera muy seria en crear reservas. En particular esta reserva, la Reserva del Pedregal, ¿en dónde está situada? ¿Cuál es el origen de esta zona? ¿Cómo se creó esta zona que conocemos como los Pedregales al sur de la ciudad? Bueno, de entrada yo diría que hay que mirar de manera distinta a esta Reserva del Pedregal en relación al resto de las grandes reservas de las áreas naturales protegidas del país. Una forma es hablando de ella como un socioecosistema. O sea que el ecosistema del Pedregal, al estar ubicado dentro de la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, inevitablemente tiene que tener una interacción donde el ser humano, donde el habitante de la ciudad juega un papel importante en el desarrollo mismo y quizá en la vida del ecosistema del Pedregal. Entonces forma parte, es inevitable separarlo. Por otra parte, lo podríamos ver como una reserva urbana natural, que sería un concepto también diferente al concepto, digamos, tradicional de reserva ecológica. Y en ambos casos, pues definitivamente el hecho de que sea una reserva pequeña, o sea, sus dimensiones son realmente muy pequeñas y está además fragmentada, la hace especialmente vulnerable y frágil. Sin embargo, afortunadamente hemos visto que, con sorpresa, es una reserva muy saludable que mantiene una alta biodiversidad, tanto en flora como fauna. A ver, cuéntanos un poco, para que la gente se ubique. Digamos, si la gente viene transitando por la avenida Insurgentes, llegando casi a Periférico, va a haber de distintos lados de la calle, de avenida Insurgentes, zonas que muchos pensarían que son como zonas abandonadas, como grandes terrenos baldíos. ¿Es esa la reserva? Así es, justamente, efectivamente a la altura de Ciudad Universitaria, estas dos grandes extensiones que en la época de seca se ve como muy triste, muy pobre, y que en la época de lluvias, por el contrario, se ve verde con muchos colores de las flores, de las plantas que ahí se desarrollan, es la reserva ecológica. O sea, Avenida Insurgentes justo la divide en dos, ¿no? Tiene tres grandes zonas núcleo, la reserva, y tiene después otras áreas más pequeñas que rodean de alguna manera, que se llaman zonas de amortiguamiento, y que tienen un papel muy importante en la conservación misma de este territorio dentro de Ciudad Universitaria, porque hacen la vez de conectores ecológicos, ¿no? Permiten esa posibilidad de conectividad, de refugio, de áreas donde algunas especies pueden llegar a establecerse y que en su conjunto nos dan precisamente esta característica de un ecosistema natural y sano. Zenón, bueno, aquí estamos sentados y vemos en la parte de atrás de donde estamos la roca volcánica. Yo quisiera que nos contaras un poco, bueno, cómo se origina esta zona con roca volcánica. ¿De dónde está el volcán? ¿Qué lo originó? ¿Cómo lo podemos identificar? Okay, ¿Cuál es la historia? El origen del Pedregal de San Ángel, de acuerdo con las últimas fechas de carbono 14, de los restos que están debajo del derrame de lava, es que la erupción ocurrió hace 1650 años, algo así como en el año 350 de nuestra era. La erupción del volcán Chitle. Chitle. La erupción del volcán Chitle, que es como parte de toda esta cadena de volcanes, del cual pertenece el Paricutín, por ejemplo. Este es un tipo de volcán que hace erupción durante unos 5 años y luego se apaga completamente. Produjo lavas que se extendieron por 80 kilómetros cuadrados, desde las faldas del Ajusco, donde está el volcán, hasta diversos pueblos que ahorita están en las orillas, porque no se asentaban pueblos propiamente sobre el derrame, como es Huipulco, Los Reyes, La Candelaria, el pueblo de Coyoacán, el pueblo de San Ángel, San Jerónimo. Hasta ahí fue bajando la lava desde las partes medias del Ajusco hasta casi tocar el lago. A mí me sorprendió que, de acuerdo con los datos que tienen
los arqueólogos es que las lavas no tocaron los grandes lagos, los que sabemos que existían desde épocas prehispánicas. Pero ese es el origen. Ese es el origen. Y luego, eso dio lugar a que un tipo de vegetación, que la original, quedara cubierta por la lava. ¿Y qué tipo de ecosistema, vamos a decir, fue el que empezó a dominar en esta área? Diversos, fíjate. El volcán está un poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde llueve mucho, hace frío, hasta las partes más bajas que son más secas y son más cálidas. Entonces, en las partes altas vamos a encontrar bosques de encinos, bosques de pino, bosques mixtos. Y en las partes bajas, que es la mitad del derrame, un tipo de matorral seco, que el doctor Jerzy Rondowski, que estudió este derrame, toda esta serie de comunidades, denominó como asociación de palo loco por la especie dominante, que es una planta que pues sí parece enloquecida, porque en una época produce hojas, luego tira las hojas, y en otra época, en plena época de secas, produce flores amarillas muy hermosas, y luego vuelve a quedar las varitas de los tallos completamente desnudos, que es la especie dominante en estas partes bajas del derrame, en estas comunidades. Y según tengo entendido, incluso cuando los españoles llegaron, llamaron a esta zona Malpaís. Seguramente pensaban quién va a meterse a vivir entre rocas y entre plantas que se ven muy secas, y quedó como una zona muy aislada. Incluso quedaron los pueblos, Tlalpan, etcétera, en pueblos lejanos en muchos años. ¿Cómo es que empieza a cambiar esta idea y de dónde surge la posibilidad de hacer una reserva y proteger esto que parece ser muy especial, Antonio? Así es. Es interesante mencionar aquí una cosa. Cuando se concibe la ciudad universitaria en esta área de Pedregal, hubo algunas voces de intelectuales, de gente que entiende de historia natural, de biología, que dijo, ¿cómo es posible que la universidad va a crecer y se va a instalar en una zona natural como es el Pedregal? Pasan los años y ahora decimos qué afortunados hemos sido de que la UNAM tomó esta gran extensión, este gran terreno de Pedregal, porque si no, no existiría la Reserva Ecológica del Pedregal. Justamente este año cumplimos 30 años ya de la creación de esta área protegida por la universidad y que además se suma a esta zona que UNESCO declaró como Patrimonio Natural y Cultural de México, en el caso del campus, del casco antiguo de Ciudad Universitaria, que colinda con el área natural, ¿no? Entonces, pues ese es un elemento muy interesante que permitió de alguna manera que los universitarios pudieran darse cuenta del valor que tenía esta zona, a pesar de que estaba dentro de una gran ciudad. Y fue hace 30 años que un grupo de la Facultad de Ciencias, de profesores y alumnos, pues muy valientemente detuvieron, ¿verdad?, una serie de obras que pretendían modificar este ecosistema natural para construir pues nuevas instalaciones, vialidades, estacionamientos, ¿no? Entonces hay que entender esto, porque si no, hoy seguramente aquí no tendríamos. Si aquí no estuviera Ciudad Universitaria, aquí estarían centros comerciales, estacionamientos, áreas de diversiones seguramente, ¿verdad? Pero no existiría el Pedregal como tal. Entonces, somos sumamente afortunados. Sí, de hecho uno piensa en el Pedregal de San Ángel como la zona de casas, digamos, la zona de casas elegantes de los años 40, 50, que incluso revolucionaron la arquitectura en la Ciudad de México y jugaron un papel central. Pero es interesante. ¿Por qué llegó la universidad, y particularmente estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias, a preocuparse por tener una reserva? ¿Por qué es importante tener una reserva de un área? ¿Para proteger qué, Zenón? Pues, mira, ya sabíamos, los biólogos... ¿Tú estabas en ese momento? Sí, era un estudiante de quinto todavía? semestre, muy joven en aquel entonces. Ya se valoraba el Pedregal y los ecosistemas del Valle de México, porque fíjate que aquí confluyen elementos bióticos tropicales del sur y árticos que vienen del norte. En el momento que se forma el puente de Centroamérica, los elementos tropicales
Plantas, van hacia animales, el norte grupos. y los del Ártico van hacia el sur y confluyen en esta zona del eje volcánico transversal mexicano, en donde se ubica el Valle de México. Y el Pedregal de San Ángel tiene elementos de zonas tropicales, de zonas cálidas y de zonas frías. Podemos ver un helecho de zonas húmedas junto a un cacto de zonas secas. Eso marca una de las razones por qué se alberga una gran diversidad en los ecosistemas del Valle de México, pero en particular en los ecosistemas del Pedregal de San Ángel. Entonces esa riqueza que conocíamos los biólogos de los años 80 es como el primer foco que se enciende, valorando esta biodiversidad que alberga los terrenos de Ciudad Universitaria, que motivó a los profesores que estaban aglutinados en el Laboratorio de Ecología de la Facultad de Ciencias a elaborar un trabajo pionero en 1981, que es ir y proponer la creación de una reserva en terrenos de Ciudad Universitaria. Esta historia interesante que nos cuenta Antonio. ¿Y qué argumentos se usaban? O sea, ¿cómo convencer, para empezar, a los propios universitarios de mantener esta zona en lugar de hacer más preparatorias o más edificios escolares, etcétera? ¿Qué argumentos se usan para convencer a las personas, sobre todo, que en una ciudad es importante tener áreas como estas, Antonio? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente muchas personas pueden pensar, pues realmente, bueno, que hay algunas plantas y animales ahí, pues, bueno, está bien, pero eso no es lo importante. El ser humano tiene que entender que si no cuidamos nuestro planeta, y al decir eso estamos hablando de cualquier relicto, de cualquier zona, por pequeña que ésta sea, natural, estamos de alguna manera acortando nuestra propia vida, ¿no? O sea, el ser humano depende de los recursos que nos ofrece la naturaleza. Y en ese sentido, pues una universidad como la Universidad Nacional no podía quedarse atrás en cuanto a asumir con mucha responsabilidad y compromiso lo que significa un área natural protegida. Hay que decir aquí además que esta reserva del Pedregal, como bien decía Zenón, que es realmente única por los elementos que confluyen en ella, además es la única reserva natural, como ecosistema natural, que se encuentra dentro de una de las ciudades más pobladas del mundo. Y dos, que se encuentra dentro de un campus universitario. Entonces son dos características que la hacen aún más notable, ¿no? Y por eso es muy importante que los habitantes de la ciudad y en general quienes nos visitan sepan sobre estos elementos adicionales de su valor. Y mira que nos visita mucha gente, porque, bueno, el Jardín Botánico tiene visitas, es un lugar que ya se han hecho programas en esta misma barra de Mirador Universitario del Jardín Botánico invitando a que se visite, pero por ejemplo nos visita mucha gente que viene al fútbol. Así es. Y que entra a varias zonas de Ciudad Universitaria y que a lo mejor será importante que sepan que tenemos esta riqueza natural aquí y que nos preocupa cuidarla y que al final tener estos espacios de belleza natural, de recreación, de observación y de mantenimiento de especies es un beneficio no para los universitarios, es para todos. ¿Cuántas especies más o menos distintas de plantas o animales han podido irse registrando en esta área del Pedregal, Zenón? Hice un control hoy en la mañana. El récord da 1.771 especies. ¡Wow! 817 especies de artrópodos. Una alumna mía se puso a buscar la literatura y dio ese número mágico que, para decirte claro, esas 1.771 es lo que se conoce, pero falta aún mucho por conocer. Entonces te decía, 817 especies de artrópodos, 400. Los artrópodos, a ver, los artrópodos nos incluyen arañas, insectos, 100 pies, escarabajos, mariposas, moscas, mosquitos, luciérnagas, chapulines. Ajá. Todos aquellos animales invertebrados que tienen patas articuladas, arañitas, tarántulas. 817 de todos ellos. 444 especies de plantas vasculares, es decir, que tienen hojas, que son terrestres, que tienen tejidos de sostén. Entre ellas 350 especies son plantas con flor. Hay 148 especies de aves que visitan la reserva, 39 especies de mamíferos,
30 especies de reptiles y anfibios. Es un número extraordinario porque se facilita porque el hecho de que la roca volcánica irse rompiendo y a ir corriendo por debajo y con estos procesos de enfriamiento y calentamiento van formando muchas oquedades. Incluso las rompe formando promontorios de roca que forman refugios. Entonces realmente el Pedregal es un multifamiliar hacia abajo, donde los vecinos están en distintos pisos. Espero que el público comprenda, por ejemplo, un dato que a mí me sorprendió, es que la reserva tiene 2.4 kilómetros cuadrados. Da algo así como 20 especies de mamíferos por kilómetro cuadrado en la reserva de Ciudad Universitaria. En el Parque Nacional Soquiapa existen solo 2 especies de mamíferos por kilómetro cuadrado. Es decir, ¿qué tipo de mamíferos, que son de los que más comúnmente la gente ve? Pues mira, hay ratones silvestres, ratitas silvestres, ratitas de campo, hay 2 especies de zorrillos, algunas especies de murciélagos. Lo sorprendente para mí es que todavía hace 5 años se detectaban zorras grises en el campus universitario, cacomixles, que es un pequeño depredador, los hermosos tlacuaches, a mí me fascinan, sobre todo en época, cuando son crías, y algunas especies de ardillas, conejos silvestres, sí. Que es el tipo de fauna que podemos ver incluso por los edificios de Ciudad Universitaria. Y eso se facilita gracias a la presencia de la reserva. Pues sí, y me imagino también que aquellos que les gusta observar aves aquí pueden venir y darse gusto, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de aves? Incluso hay unas zonas con agua, entonces no sé si hay patos que lleguen aquí. Hay aves acuáticas, colibríes, gorriones, periquitos. Uno puede encontrar pues una gran variedad de aves. No soy experto en aves, pero algunos de mis alumnos han estudiado y han visto gran actividad de aves que se facilita por la presencia de la vegetación natural y de los árboles que existen no solo en la reserva, sino también en las áreas naturales no protegidas de Ciudad Universitaria. Por eso la importancia de conservar áreas verdes tanto en Ciudad Universitaria como en las zonas habitadas de los alrededores. En ese sentido, Antonio, además de la reserva, digamos, las otras áreas que tienen Pedregal como tal, constituye una especie de puentes, tú decías hace rato, usabas la palabra puente, o áreas un poco modificadas como jardines, incluso el jardín botánico, ¿sirven para apoyar a la reserva esas zonas? ¿Podríamos convencer en la delegación algunos otros que tienen áreas de Pedregal que lo conserven? ¿Serviría? Seguro que sí, y precisamente eso ya lo hemos hecho. Nos hemos comunicado, hemos entrado en contacto con las delegaciones que circundan la ciudad universitaria, que están sobre Pedregales, y el caso concreto de este gran programa que se llama La Ruta de la Amistad, que tiene a su cargo pues mantener, conservar y dar a conocer estos grandes monumentos que en el 68 fueron muy importantes porque representaron un obsequio que traían los diferentes países que estuvieron en las Olimpiadas, ha servido para ir rescatando algunos de estos afloramientos rocosos que nosotros le llamamos archipiélago de Pedregales, ¿no? Es una especie como de islotes que todavía quedan en el sur de la ciudad y que sí juegan un papel muy importante. Y afortunadamente ha habido sensiblemente una respuesta interesante por parte de las autoridades y nos están ayudando a ello. Dentro de Ciudad Universitaria estamos haciendo lo mismo. Ya tenemos en este momento 16 entidades académicas que han cambiado su jardinería tradicional, ¿no? Que es con suelo, riego, y plantas que no son mexicanas, por la flora del Pedregal. Y de esa manera evitamos el riego, o sea, el uso del agua, ¿verdad? Indiscriminadamente. Y aunque sí es cierto que para algunas personas dicen, no, pero es que en la época de secas se ve aquello muy triste, nosotros estamos haciendo un diseño de jardinería que permite combinar especies que dan sus flores, por ejemplo, en la época de secas. Y de esa manera ya tiene un atractivo como un jardín, en este caso ecológico, para la población universitaria. De hecho, este multifamiliar del que nos hablaba Zenón, y aquí vemos algo de la roca volcánica, pues fue parte del atractivo de estas casas en el área de Jardines del Pedregal, el Pedregal habitado,
para conservar también un poco, y según el otro día comentaban en una presentación de un libro que luego vamos a ver tuyo, que se están organizando para mantener tanto la arquitectura como estas áreas, y eso también serviría de puente. Bueno, vamos a seguir en esta conversación en esta área tan linda de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y les quiero invitar a que se comuniquen con nosotros como cada programa, porque les vamos a obsequiar la revista Ciencias. Ciencias es nuestra revista de cultura científica. Comuníquense al 56 22 87 18 o escríbanos a mirador@coaed.unam.mx, y con gusto no solo atenderemos sus dudas o sus comentarios, sino les regalaremos la revista Ciencias, y después les vamos a hacer una serie de recomendaciones bibliográficas. Hoy estamos platicando desde el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotros después de una breve pausa para continuar con esta charla. Programa Fundación UNAM CELE Coapa. Este programa de Fundación UNAM CELE inició sus trabajos en enero de 2002. Se ofrecen clases de alemán, chino mandarín, francés e inglés a público en general. Horarios variados, con clases de 2 a 2 horas y media y hasta 5 horas viernes y sábados. Dirección: Calzada del Hueso 1021, Colonia Villa del Puente Tlalpan. Teléfonos 2652-1580 y 5673-6767. Correo electrónico corcoapa@cl.unam.mx. Página web www.cl.unam.mx/centros y programas. Qué bueno que continúan con nosotros en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Estamos aquí en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel,
el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria, en esta zona de Los Pedregales, platicando de esta área natural protegida, que es una gran responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, expresarnos sus dudas, sus comentarios, si quieren que los asesoremos en algún punto. Estamos en el 5622-8718 y en la dirección electrónica mirador@coaed.unam.mx. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados sobre esta interesante área natural. Antonio, además de esta reserva del Pedregal, ya comentábamos antes de la pausa que hay algunos lugares que son como el archipiélago, las islas, zonas que significan puentes de conexión tanto para la vegetación como para los animales, pero además tenemos un área rescatada que también está a cargo de la universidad, que es un área que llamamos La Cantera, muy cerquita de donde entrena nuestro equipo de los Pumas. ¿Qué nos puede decir de esa área? Y vamos a ver algunas imágenes para que vean qué bello lugar. Así es. La Cantera Oriente está considerada como una zona de amortiguamiento de la reserva, aunque no cumple con la función de las zonas de amortiguamiento de la reserva del Pedregal, pero fue muy atinado el que haya quedado como parte de la reserva, porque entonces ya eso nos compromete a cuidarla, ¿no?, a protegerla y a estudiarla. Esta área cantera, ¿en qué zona está de aquí del sur? Pegado a Ciudad Universitaria, ¿verdad? Está exactamente donde está el metro de Ciudad Universitaria, donde llega el metro, y que está también la tienda de la UNAM. Enfrente, ahí se encuentra la cantera, que es donde efectivamente el equipo de fútbol de primera, los Pumas, tiene su entrenamiento. La mitad es de los Pumas y la otra mitad pertenece a la reserva. Esta mitad es de 7.5 hectáreas. Y es una zona de contraste completo al resto del Pedregal, porque, como su nombre lo indica, es una cantera. O sea, fue un lugar donde se extrajo la roca volcánica para que en la planta de asfalto pues se hiciera parte del pavimento que tenemos en la Ciudad de México y en la propia Ciudad Universitaria cuando se construyó. Y claro, se llegó hasta el fondo, extrajeron toda la roca volcánica, y por eso es que hoy en día es un lugar espectacular, porque tenemos ahí paredes de casi 40 metros de altura de pura roca volcánica que descansan sobre un lago, ¿no? Es el manto freático, se llegó hasta el manto freático. Y por otro lado ha resultado un lugar de lo más importante para apoyar a los chicos en sus prácticas de campo, en sus visitas para aprender una serie de técnicas de estudio. Por ejemplo, de muchas materias de la Facultad de Ciencias llevan ahí regularmente a los estudiantes para llevar a cabo sus prácticas, ¿verdad?, sus estudio de las metodologías, ¿no? Entonces, es un laboratorio natural que ha venido sirviendo muy bien para llevar a cabo parte de la actividad que lleva la universidad. Por otro lado, es interesante señalar que no nada más estamos hablando de biólogos. En la reserva llevan a cabo una serie de estudios, de encuestas, de investigaciones, profesores y estudiantes o académicos en general de geografía, de geología, de geofísica, de medicina veterinaria, que es muy interesante ese punto, y también de psicología, además de los biólogos y ecólogos. Ah, qué bueno. Entonces, tenemos la reserva, tenemos el jardín botánico, que ya les invitaremos también a visitarlo, y tenemos esta área de la cantera. Eso quiere decir que la universidad tiene una inmensa responsabilidad en áreas naturales. Esto fue resultado, ya nos comentabas hace un rato, y Antonio también, de una movilización de profesores y estudiantes. ¿Qué tipo de experiencias viviste en esa época conociendo la reserva y cómo han cambiado esas experiencias a partir de que inicias un trabajo de investigación e incluso de lo que se llaman jornadas de limpieza de las reservas? Pues es difícil resumir 30 años de historia que he tenido en mi relación con la Reserva Ecológica desde su origen. Pues en 1983 ya se estaba construyendo esta extensión de la línea 3 del metro, que implicaba la construcción de la estación Metro Universidad a 1 kilómetro de la Facultad de Ciencias, y me tocó ver los planos de Ciudad Universitaria que debían conectar la zona escolar con el Centro Cultural Universitario, y estas a su vez conectadas con el Metro Universidad, lo cual implicaba la construcción de nuevas vialidades.
Esos planos señalaban la presencia de alguna vialidad enfrente de la Facultad de Ciencias, donde los estudiantes y profesores llevábamos a cabo las prácticas de biología, lo cual nos pareció pues, una afrenta en un inicio, porque era destruir los lugares en los que nosotros hacíamos prácticas. Entonces, para mí fue un movimiento particular, porque generalmente los movimientos estudiantiles los llevaban a cabo pues los estudiantes de los estratos económicos más desfavorecidos. Pues ese movimiento de protección a la reserva ecológica, todos los estratos sociales confluyeron en las asambleas, en la convocatoria a proteger la reserva ecológica, lo cual se me hizo distinto el movimiento particular, donde se trataba de violentar lo menos posible a la comunidad universitaria y a los habitantes de la ciudad universitaria. Se elaboraron asambleas y yo recuerdo una de las acciones que se tomaron, que fue desviar el tránsito de insurgentes hacia el circuito interior para que vieran las máquinas. Era una acción informativa de dar volantes, tener carteles y devolver el tránsito a insurgentes, porque nada más era pasearlos por Sego y que volvieran a salir. Se hizo el pliego petitorio, fue una lucha más o menos corta, porque lo que debo subrayar es la sensibilidad de las autoridades universitarias en los años 80, donde no era una costumbre proteger terrenos para reservas ecológicas. Fue un trabajo pionero en protección de reservas. O sea, debemos estar orgullosos como universitarios de que la UNAM fue, da el ejemplo al país acerca de proteger hábitats naturales, con la participación de profesores y académicos. Entonces concluyeron varias cosas: el hecho de esta necesidad de construir el metro, los estudios académicos que ya se habían hecho en el laboratorio de ecología, la movilización política, pero no menos importante, la sensibilidad de las autoridades universitarias en esos años 80. De modo que desde el 30 de septiembre de 1983 tenemos reserva ecológica para los universitarios y para los habitantes de la Ciudad de México. Bueno, y sobre la reserva se han hecho distintas publicaciones explorando la diversidad biológica, algunas ideas sobre la conservación, etcétera. Y recientemente tú presentaste un libro muy interesante que se llama Atlas de Riesgos de la Reserva del Pedregal. ¿Por qué hay riesgos en la reserva? ¿Qué riesgos puede haber si está la reserva protegida por la universidad? A ver, Antón. En todas las áreas naturales hay riesgos, ¿no? Siempre hay algún riesgo ambiental, diferentes dependiendo de las características de cada zona. En la reserva del Pedregal, pues se suma una serie de factores que son propios de las grandes zonas urbanas. Entonces, el reto es aún mayor y los riesgos se multiplican. En general, podríamos decir que los riesgos de pérdida irreversible del ecosistema del Pedregal pues tienen que ver con las construcciones, o sea, la movilización, el aumento de las zonas que requieren pues nuevos laboratorios, nuevas aulas, bibliotecas, vialidades y estacionamientos, pueden limitar, restringir, ¿verdad? Y modificar la superficie total que se requeriría para que funcione como tal un ecosistema. Entonces, ese es un riesgo. Pero hay muchos otros riesgos que tienen que ver con la cotidianidad de los universitarios, ¿no? Por ejemplo, para que se den una idea, en el campus de Ciudad Universitaria circulan todos los días 70,000 automóviles. La planta vehicular de la universidad, o sea, los vehículos propios de la universidad, que se suman a estos autos particulares, es de 1,500 vehículos. Y también circulan 23,000 taxis todos los días. A eso le sumamos que habitamos en Ciudad Universitaria, entre la población flotante, los académicos y trabajadores que estamos todos los días aquí, sumamos 300,000 personas. Sí, entonces, todo esto nos da una idea, de la presión tan grande que tiene el ecosistema, ¿no? Entonces, eso nos tiene que referir necesariamente a cómo evitar
que estos riesgos no se conviertan en desastres, sino que podemos hacer como acciones preventivas para mejorar nuestra conducta y nuestro cuidado hacia el ecosistema. Porque además, Zenón, ya nos hablabas del número de especies de árboles, de insectos, de aves, etcétera, pero hay un grupo de, sobre todo de animales que están en riesgo en la reserva. Mencionabas una zorra gris que yo no sé si sigue estando en la reserva, si se le detecta, si se hace un seguimiento de si desaparecen especies o no. ¿Qué hay con esos grupos que están en peligro? En el Atlas de Riesgos que atinadamente hizo el doctor Lott con su equipo, vi con profunda tristeza el hecho de que en los trabajos cotidianos que ha hecho su equipo, desde 2007 no se detecta zorras grises en la zona de reserva ecológica, lo cual es un golpe muy duro para mí, porque personalmente el símbolo de la zorra gris fue el que me permitió justificar ante las autoridades universitarias en 2005 el crecimiento de nuestra reserva ecológica. Porque hay que decir que ha crecido la reserva, eso es interesante, en lugar de seguro. disminuir, hemos crecido en extensión, ¿verdad? Sí. Desde 1983 ha habido nuevos decretos que han favorecido la extensión de la reserva, ¿no? Y hay una nueva cultura de protección de las áreas naturales que están dentro de CEU, pero fuera de la reserva, en su papel como conectores, como parte de ese archipiélago que mencionaba Antonio, que tiene un papel muy importante. En Ciudad Universitaria es posible ver fauna silvestre, y es un contacto que es un lujo para todos los universitarios, que vale la pena proteger. Entonces, pues te contaba que pues es el riesgo que corremos, que yo espero que en algún momento aparezca. Esta idea de que las zorras grises desaparecieron, también la supe a principios de los años 90, donde Jorge Soberón sabía que en su censo que había una sola zorra gris, pero luego aparecieron. Uno de esos contactos fabulosos que yo tuve es con la presencia de una zorra hembra con 2 crías en los alrededores de aquí del Jardín Botánico. Que a mí me alegró mucho también saber que en el sureste de Ciudad Universitaria había una población sana. Entonces yo espero que no sea definitivo, pero finalmente son 5 años sin encontrarlas. Te quiero dar una magnífica noticia. Recientemente encontramos huellas de la zorra gris dentro de Ciudad Universitaria. Esto nos habla de lo dinámico que es este sistema y de la increíble posibilidad, aunque sea muy remota, de que estos organismos pueden llegar a cruzar avenidas y condiciones totalmente urbanas y llegar, porque encuentran en esto desde luego un hábitat adecuado. Así que tenemos la esperanza de que esto se restituya. Pues es una buena noticia. Es una magnífica noticia, una primicia. Una primicia, sí. Bueno, entonces no solo estamos hablando de estas buenas noticias de proteger especies, de saber que existen, que están ahí todavía, que las estamos protegiendo con la reserva. También recientemente hemos oído mucho hablar de que las reservas, en general las reservas naturales de cualquier país, brindan lo que se ha dado en llamar servicios ambientales. ¿Qué es esto de servicios ambientales, Antonio? Y en el caso de la Reserva del Pedregal, ¿qué servicios nos proporciona a los habitantes de la ciudad? ¿Sí? Servicios ambientales o ecosistémicos. Son en suma una serie de beneficios directos para que funcionen mejor las cosas en estas áreas naturales, pero también en beneficio directo al ser humano. Un ejemplo que me parece interesante hacer notar, que tenemos ya algunos datos, es que esta pequeña reserva que está en el campus de CEU, de 237 hectáreas, capta anualmente 2 millones de litros de agua de lluvia. Y esto traducido en lo que podría ser un beneficio directo al ser humano, corresponde a el agua que requeriría el ser humano en número de 140,000 personas. No. O sea que no es poca cosa. No. Además de eso, hay otros elementos que aporta esta área natural, por pequeñita que sea, y que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad del aire, con el amortiguamiento de la temperatura, con el amortiguamiento del ruido, ¿no? Y desde luego en cuanto a los recursos que puede aportar en su conjunto una reserva, ¿no? Muchas de las especies que se encuentran dentro de este gran número del que nos hablaba Zenón, ¿no? Y donde podemos hablar de
más de 1500 formas de vida diferentes, que eso es extraordinario. Hay algunas especies que llamamos clave, o especies que tienen una función muy importante o especialmente importante en que se conecten una serie de interacciones entre los organismos, ¿no? Por ejemplo, los polinizadores, los que dispersan las semillas, ¿no? Los herbívoros, desde luego los carnívoros, en fin. Todo eso en suma, definitivamente, pues es un recurso que, aunque difícilmente el habitante de la ciudad se puede percatar de ello, al final contribuye a una mejor calidad de vida. Pues justamente hablar de este tipo de reservas, en este caso la del Pedregal, y hacer énfasis en que necesitamos cuidarla, tiene que ver con que el público se acerque a la idea de que tenemos cosas que indirectamente nos benefician. A lo mejor no podemos poner casas aquí para muchas personas que les gustaría que les resolviéramos el problema de la vivienda, pero sí podemos decirles que hay agua, que hay aire más sano, que hay una condición de vida mejor para todos y que además hay una parte estética indudable que nos impacta al ver verde, al sentirnos rodeados todavía por la naturaleza, sobre todo las nuevas generaciones que tienden a crecer en zonas totalmente pavimentadas, cerradas, rodeadas de automóviles, etcétera. Me gustaría, entrando a esta parte final del programa, que comentáramos, ya lo decía Zenón en el corte, estábamos platicando eso, que no se cuida lo que no se ama, que les platicáramos qué pueden hacer las personas que están del otro lado y que nos están viendo para cuidar una reserva como esta, cómo la pueden conocer, a quién se tienen que dirigir, qué tipo de cosas se hacen a nivel de investigación en la reserva. Pues sí, como veníamos platicando, creo que para poder tener una conexión con las áreas naturales protegidas y con la naturaleza, es importante estar en contacto con ella. Stephen Gould decía que no se puede proteger y cuidar lo que no se conoce. Entonces, conociendo los ecosistemas naturales, se puede llegar a amarlos. Entonces, esa conexión ya es indisoluble. Por eso es que invito al público a que se acerque a Ciudad Universitaria, que conozca también su reserva de Pedregal. Los bienes de la universidad también son bienes de todos públicos, los ciudadanos. Sí, es nuestra universidad, es la universidad de todos. Y el Museo Universal tiene anexo un área de amortiguamiento que es la senda ecológica, que está diseñada explícitamente para que el público la conozca. Yo lo invito a que se acerque a la reserva a través del Museo Universum y de su Museo de las Ciencias, que está muy al sur de Ciudad Universitaria. Así es. Pueden entrar a ver las exhibiciones del museo y enfrente salen y van a encontrar las indicaciones del área de sí, entonces es conocerla. Una vez que entras, respetarla en todas sus dimensiones, que es no extraer rocas, no extraer productos de la reserva ecológica, y algo muy importante, evitar dañarla. Uno de los riesgos que detecta el equipo de Antonio es esta costumbre de abandonar la fauna doméstica en terrenos de Ciudad Universitaria, pensando que la reserva ecológica le va a dar los recursos que requiere. Sí, y tenemos que evitar también tirar basura, colillas, que no haya incendios. Ya se nos ha ido el tiempo, creo que podríamos hablar mucho más de la reserva, del área. Les invitamos a conocer también el Jardín Botánico, es una experiencia excepcional, también es un muy bello jardín botánico con colecciones sobre todo de magueyes que pueden disfrutar muchísimo, pueden encontrar informes a través de internet. Y los vamos a dejar con una serie de recomendaciones bibliográficas que les pueden acercar a conocer un poco más la reserva. Igualmente pueden dirigirse a la Facultad de Ciencias, al Instituto de Biología, a las distintas áreas de investigación de la Universidad Nacional para conocer mejor esto que los universitarios tenemos el deber de proteger, pero que es para todos, para ustedes y para nosotros. Les quiero agradecer al doctor Zenón Cano Santana, muchas gracias Zenón por estar aquí hoy, y al doctor Antonio Lot Helgueras, quienes con mucho gusto también están a sus órdenes para responder a sus dudas y comentarios. Nos vamos entonces a las recomendaciones bibliográficas y los esperamos en el siguiente de la serie, en que estaremos hablando de la difícil relación, así le llamamos, todas las relaciones son difíciles a lo mejor, ¿verdad?, entre física y biología. Vamos a hablar de la biofísica. Los esperamos en el siguiente de la serie. Muchas gracias por haber estado con nosotros.